Bienvenidos a otro espacio de Ordena tu casa. Vamos a crear espacios en armonía en este nuevo video que nos han pedido mucho sobre ciertas combinaciones, características que se tienen en lo que llamamos la carta Batsy. En cómo funciona esta carta Batsy, cómo es que entonces la carta Batsy con los espacios, cómo llegas a combinar eso alrededor de tu día, en tu organización, en tus espacios. Ya lo vamos a ver. Bienvenidos de nueva cuenta. Les invitamos a que se suscriban a nuestro canal de Telegram, donde todos los días ponemos consejos y recomendaciones, donde esta explicación que te voy a dar el día de hoy te va a hacer mucho más sentido y vas a poder practicarla de una forma más eficiente, ¿ok? En la organización de tu casa, en la organización de tu día. ¿Ok? Entonces vamos a hablar de lo que llamamos en la metafísica china las ramas terrenales. En los videos anteriores que hemos hecho, que están aquí en el canal, también hemos compartido cómo se interpreta la carta Batsy, o sea, cuáles son esos pilares diferentes que tenemos cada uno de nosotros y cómo podemos entonces crear esas vamos a decir, esos momentos preciosos, aprovechables totalmente, dependiendo de en qué momento y en qué rol de nuestra vida lo podemos llegar a aplicar y cómo afecta entonces ese pilar del día o la energía que trae el día en diferentes aspectos de tu vida, ¿ok? Entonces vamos a ver que esas ramas terrenales estarán en combinaciones e interacciones con otras más, ¿ok? Cuando tenemos un día que nos visita un pilar que llamamos, no sé, caballo de agua yang. Entonces, ¿cómo ese caballo que me visita en el día afecta a los diferentes pilares o se interrelaciona, se combina con los diferentes pilares que yo tengo en mi propia carta Batsy? ¿Ok? Entonces, al tener este conocimiento, esto nos va a ayudar muchísimo en cómo canalizar nuestro día, en cómo hacer un cambio en un momento determinado, tal vez en cómo yo me comunico con mis redes sociales y con mis amigos, o en cómo me comunico con mis hijos, o con mis colaboradores, con mis empleados. Entonces, de verdad que es un conocimiento maravilloso y entiendo por qué todo el mundo me está explicando, por fin, me está pidiendo que les dé la explicación acerca de las diferentes interacciones y combinaciones. Entonces, vamos a ver, en esta carta natal Batsy, donde están los diferentes ramas terrenales, vamos a hablar de estos diferentes animalitos, ya no como pilar, sino en la explicación de cómo el animal en en la metafísica china, cómo se interpreta en esa interrelación. Y quiero hacer una aclaración primero que nada. Cuando escucho mucho, ¿no? Que de repente dicen, ay, pero es que yo soy mono, o yo soy serpiente, o yo soy perro, o yo soy gallo, ¿no? Entonces, acuérdense que tenemos 4 pilares de destino: año, mes, día y hora. Y tenemos también un 5.º pilar que llaman el pilar de la suerte, el pilar de los 10 años, los pilares del destino. Tienen varios nombres, pero es uno que actúa durante 10 años. Entonces, cuando tenemos estas carta Batsy en nuestra mano, vemos que no es nada más que yo soy mono, sino que yo soy mono de tierra yang, soy mono de madera yin, en el pilar del día o de la hora. Entonces, todos estos detalles, cada uno de ellos, forman diferentes interacciones, ¿ok? Entonces, vamos a mirar hoy solamente el tema de la rama terrenal, sin el elemento yin o yang, ¿ok? Que tenga en tu pilar de tu carta Batsy. Nada más vamos a hablar entonces de estos animalitos, ¿ok? ¿Por qué se llamaban animalitos? Esta es la otra, ¿no? ¿Por qué le ponen un nombre de un animal? El hecho de que de repente yo diga, bueno, es una serpiente y entonces seguramente tiene una buena lengua viperina y entonces todas esos rastreras y todas esas cosas feas que de repente pueden estar asociadas a la serpiente no tienen nada que ver con las características en general que da a esta persona, que le imprime a esta persona en determinado momento esta rama terrenal. Esto
vamos a decir, estos nombres de estas energías que están presentes en un día, en una hora, en un año, cuando naciste, son una traducción del chino al inglés, del inglés al español. Y por otro lado, también sabemos que los libros clásicos y que los maestros de Batsi siempre nos dicen que esta historia de los animalitos viene porque en el milenio, en los milenios atrás, en las dinastías donde se explicaban este tipo de energías, los sabios tenían que explicarlas de manera muy fácil, que se les hiciera muy fácil de comprender a las personas que estaban siendo instruidas en esto o que tenían algún tipo de pregunta, me explico. Entonces, ¿cuál era la forma más fácil? Pues la mayoría tenían contacto con la naturaleza, con la agricultura, con la fauna que estaba alrededor de ellos en sus granjas, en sus predios. Entonces, por eso le dan estos nombres, pero no tiene que ver exactamente con unas características, vamos a decir, en esos términos, así como les comentaba de la serpiente, como el ejemplo, sino que pues tiene como que esa acotación para que fuera más fácil para ellos, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar. Vamos a ver que nosotros en todos los animalitos de la carta, que vemos en las cartas Batsi, ¿verdad? Son están en un ciclo, ¿ok? En esos ciclos hay unas combinaciones como estas, por ejemplo, que mostramos aquí, donde existen estas combinaciones que generalmente son muy positivas y se presentan como asociaciones o como uniones, como quien tú buscas una ayuda de alguien, un compartir entre dos para llegar a tener un mejor resultado, ¿no? Y fíjense que los colorcitos que les puse son precisamente porque cuando estos dos animalitos se combinan, cuando estas dos ramas se combinan, crean un elemento. Entonces, por ejemplo, entre el buey y la rata, cuando esos dos animalitos se combinan, crean el elemento tierra. Cuando el tigre y el cerdo se combinan, pueden llegar a crear entonces el elemento madera. Vemos ahí el elemento fuego en dos combinaciones, ¿cierto? La cabra y el caballo y el conejo con el perro. Crean el elemento fuego. En el caso del dragón con el gallo, pueden llegar a crear el elemento metal. Y en el caso de la serpiente y el mono, esta combinación crea el elemento agua, ¿ok? Entonces, por lo general son positivas, sin embargo, esto lo voy a decir ahorita, pero es perfectamente aplicable para toda la presentación, ¿ok? Siempre, siempre, siempre hay que leer completamente una carta Batsi para saber si estas combinaciones realmente apoyan, son positivas o tienen algún tipo de situación, ¿vale? Entre ellas para ver la lectura correcta, ¿no? De la carta Batsi. Esto es muy básico, es muy, muy básico la explicación que les estamos dando, pero que bueno, te va a servir para combinarla. Con lo que es el conocimiento y sobre todo cuando damos estos recomendaciones del día a día. También es importante, vamos a suponer que yo tengo caballo en mi hora de nacimiento. Entonces, si estoy, por ejemplo, ahorita, que tenemos en el mes de julio, ya entrándole agosto, pero en el mes de julio principalmente está la cabra. Entonces, durante todo este mes, yo tengo a la cabra como mi combinación en mi hora de nacimiento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que puede ser esa combinación muy positiva para todo lo que es mi relación con mis hijos, mi relación con mis empleados, mi relación con mis pensamientos, con mis proyectos, con lo que nace de mí. ¿Ok? Entonces, si llega esa carta en este mes, o sea, si es el mes de la cabra y yo tengo entonces el caballo, yo puedo entonces aprovechar de enfocarme en eso, de trabajar un poco más en esa relación que tengo
con mis hijos, con mis colaboradores o en hacer planes un poco más específicos para mis proyectos, ¿no? Entonces, vaya, es una forma de las pequeñas explicaciones que estamos dando el día de hoy, ¿no? Pues muy bien, vamos a ver ahora unas combinaciones o trilogías que yo les llamo los tres compadres, ¿no? O sea, así como en la película de Disney, ¿no? Entonces, cuando a ti te llegan los tres compadres, cuando puedes llegar a combinar esos tres compadres, por lo general, son muy positivos y pueden crear incluso un elemento. Entonces, vamos a suponer que tú tienes, o que alguien tiene, no sé, el mono en el año y el dragón en el mes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la trilogía mono y dragón están presentes en tu carta Batsy y resulta que te llega un día rata, te llega un mes rata, llega un año rata. Entonces, quiero comentarles, y esta combinación me parece muy interesante, porque las personas que me han consultado, que tienen alguno de estos dos animales, o sea, o los dos, más aún los dos animales, ¿no? El mono y el dragón, en el año rata, les fue muy bien. O sea, han sido algunas combinaciones, algunas de estas, de este año con esas actividades que llegaron así a transformar, sí a tener todo ese reto que nos ha pasado a todos en el año 2020, pero las personas que tuvieron esa combinación realmente, pues al tener a los tres compadres allí, no les fue tan difícil, vamos a decirlo así, como otras personas durante ese año, ¿no? Bueno, otra de las combinaciones triangulares o los tres compadres lo forman la cabra, el cerdo y el conejo. Y allí el elemento es la madera, que pueden llegar a crearse. La combinación gallo, serpiente y buey, en este año que tienes el año del buey, está allí presente. Imagínate en un mes de la serpiente o en un día serpiente y en una hora gallo, ¿no? Es un ejemplo. El que tú puedas llegar a combinar estos tres te pueden ayudar mucho, o a crear el elemento o a entonces poder tomar decisiones de hacer ciertas cosas en ese día o en esa hora que te puede llegar a reforzar y tener esa asociación bien chévere con esos dos compadres adicionales, ¿ok? Tenemos también entonces el fuego que se crea en la combinación o en la trilogía del tigre, caballo y perro, ¿ok? Entonces, pues así se presentan las combinaciones que están allí y tú puedes llegar a jugar con ellas dependiendo pues del día, mes, hora, año, junto con la lectura de tu propia carta Batsy. Vamos a ver ahora lo que llamamos la trilogía estacional. Todos estos animalitos están presentes en ciertos meses, ¿ok? Por ejemplo, la cabra, estamos en el mes de julio y viene ahora en agosto el mono, ¿cierto? Entonces, es el mono, el gallo y el perro, entonces están en la estación de otoño. Entonces, entra fuerte esta estación de otoño, estos tres animales estarán más fuertes, estos tres animales estarán más presentes, las características de ellos estarán allí, ¿vale? Entonces, luego tenemos en la estación de invierno el mono, la rata y el buey, hablando, vamos a decir ahora un poquito más específico, noviembre, diciembre y enero. Cerdo, rata y buey, ¿ok? Febrero, marzo y abril, meses de primavera, estación y trilogía de primavera, entonces están el tigre, el mono y el dragón. El verano, entonces mayo, junio y julio, con la serpiente, el caballo y la cabra. ¿Ok? Entonces así, esas combinaciones
esas trilogías estacionales, entonces también cuando están presentes las tres, están pues más fuertes y son generalmente se presenta igual como asociaciones, como uniones, como tener esa ayuda adicional, esa combinación que te puede llegar a ayudar y a reforzar, ¿vale? Muy bien, vamos a ver lo que son los choques. Aquí de repente puede llegar a ser mal interpretado, ¿no? Mal interpretado ¿en qué sentido? Cuando hablas de choque, cuando hablas de clashes, puede ser que, oye, pero es que se oye muy feo eso, ¿no? O sea, como es que vamos a tener una oposición, un retraso, un cambio, ¿no? A ver, ¿cómo se presentan? Ahí las flechas los marcan. El buey con la cabra. En este mes, en este año, o sea, está el año y el mes. ¿Cuántos cambios no hemos sentido en este momento en diferentes ciudades, en diferentes países? Por ejemplo, es en este mes de julio que hemos sentido que ciertas industrias están cambiando porque ya están llegando más clientes, llegando más reservaciones, llegando más gente a los locales, a las ciudades. Entonces ese cambio a mí no me parece negativo, al contrario, está mucho mejor y está generando más trabajo, la gente está siendo contratada, cosa que no estaba pasando y estaba súper detenido en muchos países en meses anteriores. Entonces, por lo mismo, ¿no? No generalmente tiene que ser un cambio negativo. Hay momentos en los cuales tú dices, ya está, yo he estado haciendo mi proyecto, no le veo todavía mucha, como quien le dice, mucho queso a la tostada, ¿no? Entonces yo en este mes o en este día, si soy tigre, por ejemplo, que está entrando el mes del mono, entonces, ¿sabes qué? Yo ya no voy a llevar Instagram y Facebook, yo me voy a concentrar en TikTok. Y entonces, ¡pum!, me voy hasta allá, hago un cambio radical en mis redes sociales porque resulta que yo tengo tigre en mi año de nacimiento que tiene que ver con eso, con redes sociales, con amigos, con exterior, con industria, y hago ese cambio fuerte. Entonces, en lugar de que yo espere a ver qué cambio y por dónde me llegan el cambio, yo tomo el control y hago algo para dominar ese cambio, para incluso provocarlo, ¿ok? Entonces, por eso les digo, no es necesariamente negativo, pero está ahí como esos tips que ya les damos para que puedan tomar las riendas y sacar el mejor provecho, ¿cierto? Bien, otra de las interacciones es llamada la destrucción. No se me asusten, vuelvo y digo por los nombres, ¿ok? Porque de repente suenan así medio dramáticos, pero recuerden lo que les dije al principio. Traducción del español, como es del chino al inglés y del inglés al español. Lo que llamamos destrucción se refiere a ciertas interacciones que generan transformaciones o que generan situaciones donde las cosas llegan y se van rápidamente, ¿ok? Si de repente tú lo que quieres es poder crear un producto que te resulte por 1 o 2 meses o un año, y entonces tú quieres que salga así súper rápido, que lo lleves y que genere así mucha prosperidad, mucho dinero, y en un año ya, porque tu meta es llegar a tener una cierta cantidad de dinero para lograr otra cosa que tú tienes, dar otro paso. Entonces, esas destrucciones, vuelvo y digo, no, generalmente no son malas, no son negativas. Puede haber sí transformaciones que no sean muy amables, está bien, es correcto, puede llegar a pasar eso, pero yo digo que también depende de cómo tú vibres, de con qué te conectes, de con qué hagas el drama de que, ay, entonces me llegó este perro en este mes no sé, de la cabra, ¿sí? Ciertamente ahí hay algunas cosas que pueden llegar a ser muy emocionales, muy complicadas, pero en una transformación como la mariposa que se transforma, que está de ese capullo donde nace y hace la fuerza esa oruga para convertirse en una hermosa mariposa, a mí no me parece que sea una
una transformación negativa, sino por el contrario, te genera esa fuerza para salir adelante y transformarte en algo espectacularmente hermoso, ¿ok? Entonces, tomarlo como del lado positivo, hacer esa transformación, verificar que entonces que tu meta está así y tal vez sí, de repente tienes que conoces a alguien y piensas que estás muy enamorado y resulta que justamente es un día, es un mes que está en estos relaciones o interacciones de destrucción, tal vez no sea ese novio o esa novia o ese marido para toda la vida, o sea, no lo sé, también puede llegar a pasar algo como eso en esos procesos, ¿ok? Pero vuelvo y digo, esto depende de una lectura más completa de la carta Batsy de cada quien. O tal vez tú quieras que esa transformación, que esa relación sea así, porque no te interesa tener una relación a largo plazo, ¿cierto? Entonces, va de nuevo. Depende de cómo nosotros miremos las cosas. También están estas relaciones que se llaman daño. Estas relaciones, perdón, son emocionalmente, puedes llegar a sentirte un poquito afectado, decepcionado o desilusionado. Entonces, cuando existen estas relaciones de lo que se llama daño, sí hay mucha emotividad de por medio. Sí es cierto que puedes llegar a sentirte, ay, como esa desilusión, ¿ok? Yo aquí, cuando tengamos este tipo de interacción, la recomendación más sencilla, pero la más fuerte, es, como decimos en México, bájale 2 rayitas a esa expectativa que tú tienes de las demás personas, porque mucho de esto depende de nuestra expectativa, de nuestra percepción. Tal vez no es cierto, tal vez la persona que no te dijo hola o que en el momento tú pretendías que no sé, que reaccionara de cierta forma, no lo hizo, pero tú no sabes que tiene esa persona en su cabeza, tú no sabes el día en que está, tú no sabes qué es lo que está pasando. Entonces, ese sentimiento es más una cuestión tuya, interna, que debes trabajar en función de ser un poco más proactivo, un poco más amable para contigo mismo y cómo tú reaccionas ante todo esto, ¿no? Ante esa decepción porque alguien no hizo algo, porque no sé, que tal vez el resultado que tú esperabas no fue tal cual. Entonces te decepciona algo como eso, pero eres tú, ¿ok? Quien tiene que trabajarlo. Cuando están presentes esta combinación llamada daño, es muy probable que identifiques, tal vez en tu propia carta, que puede llegar a pasar, que puede llegar a suceder. ¿Qué pasa si lo tengo en mi propia carta? ¿Ok? Vamos a suponer que tú tienes el mono en tu, perdón, el conejo, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. El conejo lo tienes en tu día de nacimiento. Es tu relación con tu pareja, es la relación contigo misma. Entonces, resulta que te llega ese día dragón o lo tienes en tu carta Batsy. Imagínate cuando tienes estos dos en una carta Batsy. Y suponte que el dragón estuviese, no sé, en el lado, en el pilar del mes, que es acerca de tu trabajo. Entonces, puede llegar a ocurrir que por cuestiones de trabajo, al tener el dragón en el pilar del mes, tal vez tú seas una persona que trabaje y trabaje y trabaje y trabaje y trabaje tanto y tan fuerte que puede llegar a afectar tu sistema de salud, nervios o la salud que tienes en forma general. Pero vuelvo y digo, depende de la carta Batsy, de los elementos, de los 10 dioses y de muchas otras cosas que se ven cuando se lee esto. Pero esto es en forma, vamos a decir, general, ¿ok? Puede ser incluso que tú llegues a conocer tu pareja en tu trabajo. Imagínate, o sea, pueden haber muchas de esas interacciones que pueden interpretarse de diferentes maneras, pero tú puedes llegar a ir identificando en tu día a día cuando van visitándonos en los días de estos animalitos, cómo te vas sintiendo en esos diferentes aspectos de tu vida y así te puedes ir conociendo mucho más, ¿vale? Pues muy bien. Hasta aquí lo que es la parte de ciertas interacciones. Ahora vamos a entrar en lo que se llaman los castigos, ¿ok?
Va de nuevo. Estos castigos son interpretados desde un punto de vista emocional, ¿ok? Y están presentes en ciertas combinaciones con determinados animales, no es con todos, ¿ok? Entonces vamos a mirar, en este caso, tenemos el castigo ingrato. El castigo ingrato es cuando las personas pueden llegarse a sentir traicionados emocionalmente, no reconocidos, no recibes el reconocimiento o el agradecimiento por lo que haces por las demás personas, ¿ok? Esa interacción, ese castigo ingrato ocurre cuando se combinan la serpiente, el mono y el tigre, ¿ok? Esa relación, pues si están los tres, imagínate cómo emocionalmente puede llegar a ser muy fuerte, ¿ok? Pero también puede llegar a existir entre la serpiente y el mono o entre el tigre y el mono. Entonces, ese castigo ingrato habla mucho de la autoestima, ¿ok? El que tú no puedas vivir entonces sin que alguien te reconozca. Cuando nosotros trabajamos y reconocemos, mejor dicho, primero reconocemos que tenemos este tipo de sentimientos, cuando se combina estos dos animales o los tres, nos damos cuenta que tenemos que trabajar mucho, pero en nosotros mismos, el autoestima, ¿ok? Porque muchas veces el esperar que alguien te dé una palmadita para decirte que eres bueno, cuando tú vales mucho, muchísimo como persona, ¿ok? Pero a veces en un momento de, ¿sabes? De cambios, en un momento de depresión, en un momento en los que hay, no sé, nos quedamos sin trabajo, nos quedamos sin pareja, ocurre alguna situación en tu casa que pierdes la casa o que te, no sé, o sea, que tienes emocionalmente, te mueven el piso. Al llegar estas combinaciones de animales puede llegar a magnificarse. Entonces, si nosotros llegamos a reconocer que existe y que tenemos este tipo de emociones, de ingratitud, de no ser reconocido, de no recibir ese agradecimiento de las demás personas, pues evalúate mucho. ¿Para quién será más fuerte? Pues para el mono, para la serpiente y para el tigre. Pero cuando estos tres se combinan en día, mes, año, hora, puede llegar a movernos a todos en forma general, ¿ok? Entonces, reconocerlo y saber que existe este castigo ingrato. También tenemos lo que llamamos un castigo de intimidación, o esto se puede describir como lo que está popular, la frase como el bullying, ¿no? En este momento, que es muy conocido, y es sentirte intimidado por alguna situación o por alguien, o verte obligado a hacer cosas o algo que no quieres hacer. Entonces, en este sentido, esto puede llegar a ser, en un doble sentido, puedes llegar a ser tú quien te reconozcas intimidando a los demás con tu presencia, con tu manera de decir las cosas, ¿sabes? De repente con un poco de altanería o de creerte más que los demás, y entonces llegas ¿sabes? A querer pisar a alguien y no, o sea, y ser tú el bullier, ¿ok? O sea, el hater, ¿ok? Los demás. O puede ser al revés, entonces que tú seas la persona que se sienta así. En esta combinación, en este castigo, existe entre el buey y la cabra, entre el buey y la cabra y el perro, hacen como esas tres combinaciones para llegar a tener ese castigo intimidante muy fuerte. Entonces, este año, en este mes de la cabra, puede haber reconocido en nosotros unos ciertos sentimientos de tener que hacer cosas que no queremos, o sentirnos intimidados por alguien más,
o reconocer que hicimos algo que puede haber sido muy fuerte, muy intimidante para otras personas. Si tenías o tienes en tu carta Batsy el perro, seguramente tú pudiste sentir algo de esto durante este mes. Entonces, reconócelo, compártenos esa información en los comentarios. Me encantaría poder ver qué les parece todo esto, ¿vale? Bien, nos quedan dos más. Tenemos el castigo incivilizado. Esto es un castigo que particularmente ocurre entre el conejo y la rata y denota abuso mental o físico con ciertas connotaciones de tipo sexual. No quiere decir esto que entonces vas a ser abusado sexualmente, no, pero puede llegar a haber situaciones en que te sientas como que la gente se aprovecha demasiado de ti, ¿no? La connotación de tipo sexual, simplemente cuando tú te veas en estas combinaciones, si tú tienes en tu carta Batsy rata o conejo, entonces no te expongas. No te expongas a irte solo de parranda en la noche y llegar y tomar un taxi o ir caminando solo por un área. O sea, mujer, hombre es lo mismo, pero pues cuídate. Rodéate de gente que realmente sea gente inteligente, que sea gente con buenos sentimientos, que sea gente que te quiera por lo que tú realmente vales, y que puedas entonces evitar este tipo de situaciones, ¿ok? También, entonces, para terminar, tenemos ahí lo que llamamos los autocastigos, ¿ok? No todos, solamente estos 4 animalitos tienen ese tipo de interacción consigo mismos, ¿ok? Entonces, si tú tienes dragón, caballo, gallo o cerdo en tu carta Batsy, revísate porque puedes llegar a tener sentimientos de procrastinación, de culpabilidad, de autosabotearte, de mentalmente en tus actividades, de hacer las cosas sin darte cuenta y como les da la gana, y entonces de repente por ese descuido después te sientes culpable porque tú debiste haberlo arreglado correctamente, porque entonces ya te enseñaron cómo hacer esto bien y no se te descuidó, y entonces te haces esa flagelación mental de quererte como castigar mentalmente y no lo sueltas y sigues con esto en tu cabeza. Este tipo de sentimientos lo puedes llegar a verificar, a sentir cuando tienes la visita en el mes, en la hora, en el día, en el año de estos animales. Entonces, ¿cómo logramos superar la procrastinación? Tomando acción, organizando tu día, organizando tus horas, organizando tu agenda y no hacer que te rueguen o no hacer que alguien más te diga qué hacer, sino hacerlo tú mismo, tomar acción. Entonces, porque es la única manera, pararse y tomar acción, evitando el saboteo y la procrastinación, ¿verdad? El hacer algo y entonces, no sé, tener esos mantras como que voy a hacer deporte, ¿no? Y te pones tu vestidos para hacer deporte y entonces llueve, ¿no? Y entonces ese mantra que siempre me encanta cuando lo oigo porque digo, bueno, estamos hablando de autosabotearte y dices que no, pero ahí está, ¿no? Cuando uno llega y dice, ay, pues bueno, ¿cómo le hacemos? Pues hasta cuando el pobre lava llueve, o sea, yo estoy aquí bien puesto para hacer ejercicio, pero la lluvia no me dejó, no te vas a derretir. No te vas a derretir, tú no estás hecho de azúcar. Si lo que quieres es tener una excelente salud física, pues si te está cayendo un aguacero y no quieres exponerte a eso para que no te dé gripe, pones un video de YouTube y pones una clase de yoga o de una activación, no sé, de zumba, pero no dejas de hacer la meta que te pusiste. Ya no te sientes culpable por no haberlo hecho, porque fuiste lo suficientemente recursivo o recursiva
para evitar ese autocastigo y tomar el control de tu vida, ¿ok? Entonces, bueno, espero que esto les haya resultado muy, muy útil. Ahí lo tienen, pueden ver el video cuantas veces quieran, estudiar y tomar notas de esto. Y, suscríbanse a nuestro canal de Telegram. Quisiera poder escucharlos allí, verlos allí, comentar con ustedes todos estos conocimientos maravillosos que tenemos de organizar nuestros espacios, nuestros días en función de todas estas explicaciones que les damos, ¿ok? Y con la mejor de las intenciones les deseamos un día, un mes, un año, que tus proyectos se hagan correctos, se hagan reales y los podamos nosotros contribuir con este granito de arena a que llegues a lograr todas esas metas. Muchísimas gracias y bendiciones para todos.